Entonces, por favor, lea conmigo Lucas 17 a partir del verso 7. Ya abrieron su Biblia, abra su corazoncito, por favor. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Son preguntas afirmativas de Jesús, ¿ok? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sé que en nuestra cultura o en nuestros días la palabra inútil puede ser una palabra ofensiva, puede ser una palabra fuerte, una palabra tal vez ruda, para nuestra cultura mexicana al menos, pero en sí el significado, hermanos, no pretende dañar la persona de nadie, no pretende dañar un testimonio, no pretende esta palabra hablar o pisotear a alguien. Sí saben, ¿verdad?, que la palabra inútil es una persona simplemente que no está siendo utilizada para X labor asignada. La palabra en inglés se entiende mejor, ¿verdad? El useless, ¿no? O sea, no está uno siendo usado, pues. Pero en el castellano esa palabra, ¿verdad? A veces la podemos tomar incluso como ofensiva. ¿Cuántos nos hemos ofendido de que nos hayan dicho inútiles? ¿Verdad que suena fuerte para un mexicano? Porque creemos, ¿no? Creemos que nos están agrediendo. En sí nos están diciendo otra cosa. Sé que hay personas, perdón, sé que hay personas que tienden a ofender, utilizan esta palabra sin entender el significado, pero hoy lo vamos a entender, mis amados. ¿Qué les parece? Vamos a abrir nuestro corazoncito. Y cuando Jesús dice esta parábola, no podemos brincarnos el contexto o el origen, por qué la dijo. Ahí tenemos 6 versículos antes del 7, lo que acabamos de leer, como consecuencia de lo que originó todo esto, mis amados. Si usted es observador de la Biblia, todo esto viene como consecuencia de la seria advertencia que Jesús hizo a sus discípulos, hermanos. Yo no sé si usted alcanzó a ver ahí en el versículo 1, cuando Jesús dijo a sus discípulos, imposible que no vengan los tropiezos. Yo quiero preguntarles algo, mis amados. ¿A cuánto nos asusta escuchar que alguien tropezó? ¿A cuánto nos da miedo, nos da tristeza, nos da temor escuchar que alguien se fue de la iglesia? Que alguien dañó a esta persona y se fue, o que una persona, ¿verdad?, está siendo dañada aquí dentro de la iglesia. ¿A cuánto les da temor, mis amados? A todos, ¿verdad que sí? Por supuesto que sí. Pero yo quiero que entendamos algo, lo que dice el Señor Jesús. Dice que es imposible, mi amado. Se lo digo en inglés, o en hebreo, o en griego, ¿verdad que no tengo que utilizar ese idioma para entender lo que es imposible? Jesús está asegurando que estas causas simplemente van a ser por la razón de que usted somos seres humanos. ¿O habrá alguien que sea perfecto aquí? ¿Algún presente que sea perfecto? Nadie, hermanos. Todos tenemos defectos. Todos tenemos problemas. Todos tenemos asuntos difíciles. El detalle es aquí cómo lo resolvemos. ¿Con la sabiduría de Dios o con la sabiduría humana? Ahí está la diferencia, hermanos. Porque nadie está libre de este posible problema. Dice la Biblia que Jesús dijo, es imposible que no vengan los tropiezos, pero, aquí vamos a dar la explicación, pero hay de aquel por quien vienen. Ese es el temor de la iglesia, ese es el temor del cristiano. Yo quiero que le pongamos mucha atención a esta palabra hay. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la palabra hay, o el prefijo hay, en la Biblia, nos señala dos tipos de cosas. Número uno, la Biblia señala
en la frase o en la mención o en el adjetivo hay, menciona una denuncia de un delito ante una autoridad. Jesús denunciaba constantemente a todos los religiosos, ¿verdad? Los escribas y los fariseos. Él los denunciaba delante de Dios porque en sí ellos eran dueños de, ¿qué puedo decir, verdad? De las leyes. El poder político y el poder religioso le pertenecía, ¿verdad?, al Sanedrín de aquella época. Y Jesús los denunciaba. Por eso decía, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Han escuchado mucho todo eso, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y ese ay no era una manera, ¿verdad?, como rellenar una frase, hermanos, no. En ese ay, aparte de que hay una denuncia, también existe dolor, hermanos. ¿A cuántos les han dado no sé, un piquete con una aguja o algo que los despierte de repente y que, ay, ¿cuántas personas, hermanos? La palabra hay en la Biblia es muchísimo más, vamos a decirlo, significativa, hermanos. Si saben, ¿verdad?, que la palabra hay nos habla de dolor. ¿Cuántos hemos leído que en los últimos tiempos el libro de las revelaciones o Apocalipsis nos habla, ¿verdad?, de que la época de la gran tribulación va a haber bastantes plagas con las cuales Dios va a someter toda injusticia o toda persona, los va a someter prácticamente, ¿verdad?, a su señorío, hermanos. Por decirlo, ¿cuántos sabemos que el poder religioso es el que ha hecho tropezar a muchísima gente dentro de las iglesias? Estoy hablando de la Iglesia Universal, hermanos. El poder religioso, mis amados hermanos, porque a veces usted y yo decimos que somos cristianos, pero en sí, mis amados hermanos, a veces nos comportamos más como que si representáramos una religión. Acuérdense que el religioso es aquel, ¿verdad?, que de todo se asusta, menos de cuidar su propio corazón. Ese es el religioso, mis amados, ¿verdad? Y la Biblia dice que la religión va a dejar de ser. En Apocalipsis 17, cuando usted tenga tiempo, lea por favor Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, porque la Biblia habla, ¿verdad?, de una mujer que está montada sobre un monte, y eso no es literal, ¿ok? La mujer está siendo representada cuando usted lea Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. La mujer es representada por ese poder religioso llamada Babilonia, la madre de las rameras, la que está sentada sobre un monte. Y acuerden, ¿verdad?, que ese monte también significa o señala o simboliza poder, hermanos. Usted puede leer, ¿verdad?, a partir de Apocalipsis 17 en adelante, inclusive desde Apocalipsis 13, de cómo se levanta, ¿verdad?, este sujeto, ¿verdad?, que va a aparecer en los últimos tiempos, llamado el anticristo o la bestia, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta de todo eso. Pero lo que yo quiero subrayar, mis amados hermanos, que el poder religioso va a dejar de ser, ¿no? Cuando usted lea todos esos dos capítulos, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que la Biblia culpabiliza a la religión por derramar sangre de santos, por derramar sangres de muchos mártires. Y el Señor, en su soberanía, los va a someter y mucha gente va a gritar de dolor, ay, 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 Babilonia, la madre de las rameras. En todo, ¿verdad?, todo su esplendor, todo su poder, ¿verdad?, todo su imperio, dice la Biblia, en una hora va a dejar de ser. Y posteriormente, cuando usted lea Apocalipsis 19, versículos 20 y 21, se va a dar cuenta que todos esos ayes son definitivamente de dolor. Precisamente por eso, hermanos, Jesús les habló, ¿verdad?, de que si alguien ofendía 7 veces, si usted pone la mirada por favor en el contexto, dice la Biblia ahí en los versículos 3 del 4, sí, 3 y 4, que si usted y yo ofendíamos, si 7 veces peca el hermano contra ti y viene arrepentido y te pide perdón, dice la Biblia, tenemos el deber de perdonarles. Debemos de perdonarles, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Posteriormente, los discípulos le expresaron a Jesús la necesidad de que su fe fuese aumentada, hermanos. Ellos reconocieron
que solamente la asistencia divina podía cambiar esa actitud que ellos tenían. Ahí en el versículo 5, por favor, si usted es tan amable de poner su mirada, escuchen bien, de ahí es de donde se origina la parábola. Si no les explico esto, no van a entender la parábola. El Señor Jesús les dice, tengan cuidado, no vayan a hacer tropezar a gente, porque muchos no nos interesa, hermanos. Nomás nos interesa satisfacernos a nosotros, que el pastor esté bien, que el pastor, que a nadie toque al pastor, que todo le favorezca al pastor, y a mí nada me interesa, hermanos. Tenemos que tener cuidado con todo eso, ¿no? Lo mismo para usted. Luego dice Jesús, más nos vale ponernos a cuentas y perdonar a todos. Enseguida en el versículo 5 viene la frase de los discípulos. Dijeron los apóstoles al Señor, ahí está, miren, aumentanos la fe. Es claro entender que los apóstoles se imaginaron que su fe había perdido tamaño. Ellos creyeron, ¿verdad?, que su fe se había reducido y buscaban obtener un tamaño o un cierto tamaño, así como una montaña, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, Jesús los bajó de las nubes y los establece en una realidad, mis amados, tomando una mini semilla, algo tan pero tan pequeñito como las semillas de la mostaza, y la compara con la fe. Los discípulos dijeron, aumentanos, Señor. Como que algo se les redujo dentro de ellos, según ellos, según su entendimiento. Pero Jesús les dijo, hijos míos, la fe no se mide por tamaños. La fe cristiana y genuina no tiene una longitud. La fe de parte de Dios, porque es un don y regalo de Dios, no tiene anchura, no tiene altura, no se mide por libras, no se mide por kilos, no se mide con litros, no tiene metros. La fe cristiana genuina delante de Dios no se mide por kilómetros. Lo único que ustedes discípulos necesitan, así como usted y yo, es una fe genuina, una fe transparente, no diluida, no adulterada, una fe totalmente alineada, derechita a la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo, hermanos, porque ellos sintieron así, ¿verdad? Así como cuando usted tiene un dulce en la boca, comienza, ¿no?, a chupar su dulce, bien grandote, ni le cabe, a veces se le sale por aquí una bola, ¿no? Y nomás de repente se le deshace, no, ya, escupe si no sale nada. Ellos pensaron que su fe así se le redujo, pero Jesús los trajo a una realidad, hermanos. A lo mejor usted dice, oye, pastor, entonces esas menciones así en la Biblia, como cuando Jesús le dijo a esta mujer, ¿se acuerdan cuando una mujer ahí en Mateo 15:28, una mujer le dijo, sana a mi hija, Señor? Dice la Biblia en Mateo 15:28, que cuando Jesús miró a la mujer, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ahí está, pastor, la fe sí es grande y es chiquita también. No, escuche bien lo que dice la Biblia, hermanos. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. ¿Qué sucedió ahí, Marco? Así como una semillita, mi amado hermano, una semillita de mostaza, porque él minimizó. Si tuvieras fe como algo, como una ajonjolí, ¿no?, algo bien chiquitito. Si tuvieras una fe así, dice la Biblia, ya después sigue lo siguiente, ¿no? Entonces, él estaba hablando de la genuinidad, hermanos. ¿Cuántos saben que una semilla de arroz, una semilla de ajonjolí, algo mínimo? ¿Cuántos saben que mientras no tenga roturas, mientras no esté quebrada, mientras esté enterita, cuántos saben que va a crecer, hermanos? ¿Sí o no? Va a crecer, naturalmente va a crecer, por mínima que sea, ¿sí o no? Jesús le estaba diciendo ahí, grande es tu fe, le estaba diciendo, genuina y completa es tu fe, como una semillita. No tiene medida la fe. Cuando Jesús en cierta ocasión escuchó de un hombre, un centurión romano, que le decía, Señor Jesús, envía por favor la palabra porque hay un siervo enfermo en mi casa. Dice la Biblia que le tenía mucho amor, ahí en Lucas 7, versículo 9. Y Jesús se aproximaba a su casa de esta persona y le dijo el centurión romano, no, Señor, no entres a mi hogar.
Yo no soy digno que vengas a mi hogar, o sea, soy un pecador para acabar pronto, estaba diciendo. Solamente di la palabra, Señor, y sé que mi siervo sanará. Y la Biblia dice que la respuesta de Jesús se maravilló, o sea, se sorprendió y volviéndose dijo a los que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ya ves, pastor? ¿Ya ves como si hay una medida así? No, 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 hermanos. Él está hablando de la genuina manera de creerle a Dios. Eso es lo que está hablando. Era lógico que Jesús no hablaba de una medida, hermanos. ¿Ah? Habla de una condición transparente, una fe confiada totalmente en Él, hermanos. ¿A cuánto nos falta fe de repente? Porque a veces dices, no, pues yo sí tengo fe, pero, ya cuando dijiste espero, ya no tienes fe, hermano. No, es que mi fe está como al 50%, porque me dijeron cara de no sé qué en la iglesia hoy. Es que mi fe está hoy como amaneció como al 30% y parece como que la fe le pusieras ahí un termómetro para medir, ¿no? 120 de temperatura. Y de repente 120, no, está un peligro, ya bajó ya bajó la temperatura de su cuerpo. Esa no es la manera de medir la fe, de la fe genuina en Dios, hermanos. La fe, ¿verdad? En Dios, no, esa no es la manera, hermanos. Santiago dijo en cierta ocasión, ahí en Santiago 1, dice, ¿verdad? Que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Se acuerdan? Pero pídala ¿con qué? ¿Con qué? Pídala con fe. No dudando, ahí está el problema, no dudando, hermanos. Cuando empezamos a dudar, o sea, ya no crees en Dios, hermanos. O sea, ya le dijiste a Dios, pues sí, la Biblia dice que eres todopoderoso, pero yo no creo. De eso no se agrada a Dios. Y no es que tu fe esté al 55 o al 35%, es que simplemente no le crees a Dios ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Que todo lo que se hace sin fe, ¿en qué se convierte? En pecado, hermanos. Pídala con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. El problema no es la medida o el tamaño, sino la duda, hermanos. Ese es el problema, la duda delante de Dios. Porque sin fe, dice Hebreos 11, versículo 6, es imposible agradar a ¿quién? A Dios. Sin fe es imposible. Definitivamente, no podemos agradar a Dios, hermanos. Se dice que la semilla de mostaza, siendo una semilla muy, pero muy pequeña, muy probable la más pequeña en aquella época, de la que hablamos en Israel, ¿verdad? ¿Verdad? Dicen los entendidos que cuando esa semillita se depositaba en buena tierra, crecía demasiado rápido, hermanos. Se desprendía así como los chiquitines. Yo me sorprendo hoy, hermanos. Hay chiquitines por ahí de 12 años. A veces me meto a la escuela, ¿no? He ido a la escuela de mi hija, o a veces voy a otras escuelas, ¿no? ¿Y cuánto tiene este muchachito? 12 años. Y ya me sacaron un tanto aquí. Me sorprendo yo cómo de repente crecen esos muchachos, ¿no? La semilla de mostaza, siendo bien pequeñita, dicen los entendidos que cuando caían en buena tierra, dije buena tierra, no cuando caía en cualquier tierra, no, buena tierra, tenía un desprendimiento, o sea, un crecimiento bárbaro, no grande. ¿Ah? Ellos necesitaban firmeza espiritual, hermanos. Ellos necesitaban, los apóstoles, convicciones firmes, porque le pidieron fe después de que estaba hablando del perdón. Yo le hago una pregunta, mi amado hermano. ¿Cuántas personas han ofendido o los han ofendido? Y como la Biblia dice ahí, ¿verdad? Cuando tu hermano te haga algo en contra de otro, ¿qué dice? Díselo a toda la iglesia o públicalo. ¿Qué dice? No, ve con él, ¿sí o no? No, hoy se van, hermano, hoy se van de la iglesia, no sé por qué. ¿No? Y no, la Biblia no enseña eso, no, ve y ponte a cuentas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, cuando usted y yo tenemos un problema con alguien, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Que tenemos que ir a ponernos a cuentas, lógicamente. Ahora, ¿a cuántas personas se nos ha dado esto de que, mira, yo tengo un problema con mi hermano, ¿verdad? Nos dijimos malas palabras. Señor, auméntame la fe, quiero ir a pedirle perdón.
¿Cuántos hacen eso, hermanos? Imagínate la ridiculez delante de Dios. Ah, no me digas. O sea, ¿que quieres más fe para ir a decirle al Señor lo que tienes que hacer? No, hay gente que se vuela la barda, hermanos. Y ya al último los culpables fuimos usted y yo, ¿verdad que sí? Ya el terco ya se lavó las manos, ¿verdad que sí? Ah, auméntame la fe, no le puedo ir a pedir perdón porque no tengo fe. Así no me digas que la fe es para ir a pedir perdón. Es un compromiso, hermanos. Y se supone que estamos dentro de la fe, ¿sí o no? Porque en sí la fe, del griego pistis, ¿qué significa, hermanos? Firme, hermanos, en todas las convicciones espirituales. Grapado en las convicciones espirituales. Haz de cuenta que yo me paro aquí, llega y alguien aquí me pone 2, 3 grapas para que no me mueva yo. Eso es lo que significa la palabra pistis, fe. Bien parado en el evangelio, no le hace que vengan y te muevan, pues estás bien anclado ahí, vienen los vientos y pues ahí nomás viene una media sacudidita, pero no te van a despegar, ¿sí o no? No necesitamos fe para ir a pedir perdón, ¿no? Por eso el Señor Jesús agarra y lo sorprende y les dice, si fueras genuino de corazón, el que es genuino de corazón pasan cosas extraordinarias. Porque también ahí en ese contexto podemos hablar del don de la fe. Si saben que también hay un don de fe, ¿verdad que sí? Y los que tenemos ese don, hermanos, creemos y sucede, hermanos. Eso es lo que Dios nos dio, eso es lo que Dios nos da. Si alguien te dice, yo no sé por qué, pero Dios me está diciendo que en casa de oración va a pasar algo mañana. Y sucede, hermanos. Ese es el don de fe. Ese es el don de fe. Entendamos, mis amados, que en los asuntos espirituales, para conciliar la amistad, para tener armonías, no se trata de la cantidad de fe, no es la cantidad de fe, escuchen bien lo que voy a decir, no es la cantidad de fe la que genera resultados, hermanos. Dios no ha hecho nada aquí porque me falta fe. Dios no ha hecho nada con mi esposo porque me falta fe. Dios no ha hecho porque me falta. No, hermanos. No es la cantidad de fe la que genera los resultados, hermanos, sino más bien es el objeto, es la finalidad que profesamos. Por ejemplo, yo digo, Señor, yo entiendo y creo, ¿verdad?, que nos debemos de amar, nos debemos de perdonar, nos debemos de cuidar y yo por fe voy a seguir este principio. Así de sencillo, hermanos. La fe es como un músculo que al ejercitarse de una manera comprometida tiende a desarrollarse, hermanos. Dije desarrollarse, ¿eh? Eso es exactamente lo que sucede cuando usted y yo ejercemos la fe, hermanos. ¿Cuántos han ido al gimnasio, por cierto? No a ver, porque al gimnasio pueden ir todos, ¿no? Hasta una persona de 100 años. ¿Fuiste al gimnasio? No, pues sí, fui al gimnasio, pero pues en tu cuerpo no se refleja el gimnasio, pero sí te creo que fuiste al gimnasio. Hay mucha gente que va al gimnasio, ¿va que sí? Y tú los miras y, a comer tacos, fuiste a comer tacos al gimnasio. O a limpiar tal vez. ¿Sí o no? La fe es como un músculo que al ejercitarse, mis amados, dije de una manera comprometida, tiende a desarrollarse, hermanos. Lo que tenía que hacer esta gente para perdonar y ponerse a cuentas, lógicamente, era desarrollar su fe, ejecutar su fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Hay que ejecutarla, ¿va que sí? Porque si la fe no va junto con la obra, ¿qué dice Santiago, hermanos? Cómo es esa fe? Muerta. Así como el cuerpo, dice la Biblia, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, exactamente así es la fe, hermanos. Si usted y yo, si por X motivo, ¿verdad?, Dios permite que se salga el espíritu de nuestros cuerpos, mis amados hermanos, el cuerpo se cae, no respira, dejó de tener vida. Las obras son necesarias. Por eso Jesús la compara con una de las semillas más pequeñitas, hermanos, ¿no? Esta semilla tendía a desarrollarse bien rápido en un terreno adecuado, y eso es precisamente, mis amados hermanos, lo que sucede hoy día con muchos cristianos comprometidos, que cuando tienen, verdad, una fe genuina en Dios, cuando tienen compromiso, cuando tienen una fe sana, cuando tienen una fe
completamente convencidos que Dios, ¿verdad?, hace las cosas que debe de hacer, hermanos, pasan cosas grandes en esas vidas, ¿no? Dios no le trazó una medida a la fe, hermanos, sino más bien trazó un propósito, hermanos. ¿Cuál es, pastor? Ejercerla, ejercerla, ¿verdad? Porque en ocasiones, a veces predicamos y nos dicen, no, se equivocó el pastor, porque sí hay una medida de fe. En Romanos 12, versículo 3, dice que todos teníamos una medida de fe. Ya ves, pastor, ya te equivocaste. No, espérame bien, te explico. Si usted lee todo Romanos 12, está hablando de los dones, está hablando de los regalos y de las funciones que todos realizamos en una iglesia. A uno le fue dado el don de ejercerse como pastor. Ese es el don que Dios te dio, esa es la medida que Dios te dio. A otro le fue delegado el don de evangelista. A otro le fue delegado el don o la medida de ser generoso, porque hasta el don de generosidad existe. Esa es la medida, hermanos, en sí es el llamamiento o la capacidad que Dios te da. ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿Verdad que sí? Es sencilla la palabra de Dios, hay que abrirle el corazón para entenderla, hermanos. La fe debemos de combinarlos con las obras. ¿Cuántos hemos escuchado a un hombre que es considerado el padre de la fe? ¿Quién es ese padre de la fe, mis amados, según la Biblia? Abraham, hermanos. Y ahí en Santiago 2:22 dice la Biblia, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe se perfeccionó por sus obras, dice la Biblia, hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces, creerle a Dios sin dudar es equivalente a madurar. ¿Cuántos quieren madurar, hermanos? Vamos a creerle a Dios entonces, ¿verdad? Una vez que Jesús establece todo este principio, ¿verdad?, de lo que es la verdadera fe y por qué somos considerados hombres y mujeres de fe, una vez que ya estableció todo esto Jesús, entonces pasa a la parábola, porque la parábola es complicada si no entendemos el contexto, hermanos, ¿ok? No se me distraigan, por favor. Vamos a ponernos serio a la predicación, por favor. Es la palabra de Dios lo que se está predicando, ¿ok? Lucas 17:7, por favor. Vamos a leerle ahí. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o que apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Jesús está haciendo preguntas afirmativas, ¿eh? Sigo leyendo. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Déjenme leérselos en una versión diferente para que le entienda mejor, ¿ok? Ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice, ven, siéntate a comer, cuando regresa de trabajar del campo o de cuidar las ovejas. Más bien le dice, prepárame la cena. Yo solamente quiero subrayar la palabra ven o siéntate a comer. ¿Cuál era el motivo o cuál era el propósito de contratar un esclavo en las épocas bíblicas, hermanos, en la época de Jesucristo? ¿Cuál era el motivo? Hacer las labores de la casa, hacer las labores del campo, ¿sí o no? Ningún siervo, hermanos, tenía derechos, vamos a decirlo, ¿verdad?, porque él mismo se los otorgaba, ¿no? Yo ya di una cierta enseñanza a los servidores, ahí, ¿verdad?, en la formación ministerial, y llegamos a la conclusión bíblica de que Dios sí estableció instrucciones para tener cuidado de los siervos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Pero aquí estamos hablando en términos de qué es lo que yo voy a hacer. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos tenemos un trabajo de planta? ¿Todos? Ok. Otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes establecen lo que tienen que hacer? Establecen sus horas, establecen su sueldo, establecen sus días. ¿Cuántos de esos hay aquí, por cierto? Que tú vas, pides trabajo, perteneces a una compañía, pero tú te estableces tu estándar de trabajo. ¿Cuántos hay aquí de esos? No existen. No existen, hermanos. Los siervos en las épocas bíblicas
sí tenían derechos establecidos por Dios, pero aquí la parábola se está tratando de que usted y yo, en nuestros deberes, no podemos quitarle o ponerle. ¿Y cuál es nuestra actitud? Pónganme mucha atención, por favor, ¿ok? En esta escena miramos, ¿verdad? Aquí en donde acabamos de leer, miramos cuáles son los deberes de un siervo, hermanos. Jesús comienza a narrar de una historia de un siervo que después de todo un día de trabajo, cansado, sudado, todo sucio, me lo imagino yo porque yo fui campesino, después de un día completo de trabajo, narra Jesús que llega a la casa y no tenía derechos a decirle al patrón, oiga patroncito, ¿qué hay de comer hoy? ¿Hay huevos fritos, huevos a la mexicana? ¿No hizo usted frijolitos quebrados? No, hermanos, según lo que está narrando Jesús, es que después de tener un día difícil de trabajo, tenía que llegar y tenía que servir aún al patrón, hermanos. Cuántos han trabajado un día completo en el campo, por cierto? Yo me cansé y vaya que me cansé porque mejor me vine, hermanos, el campo es duro. ¿Ah? Es difícil, es bien cansado trabajar en el campo, hermanos, de verdad. Y esa es la razón, yo me vine, a mí no me gustó, hermanos, porque era extremadamente fuerte el campo y al último ni para galletas animalito teníamos, hermanos. No ganas, hermanos, o sea, se sufre. Por eso usted y yo tenemos que ser bien agradecidos con Dios, hermanos. Tenemos una abundancia tremenda aquí. Fíjense, con una hora de trabajo, hermanos, podemos comer, almorzar y cenar con una hora de trabajo, hermanos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Si saben que allá, por decirlo, en Morelos, en México, de donde yo soy, si saben que a veces ni con una semana de trabajo se puede mantener a la familia, hermanos. O compras zapatos o compras comida. No puedes comprar las dos cosas. Y aquí por la gracia de Dios, hermanos, con el sueldo semanal, te compras una tele, compras comida, te vas al Mall de América, ¿sí o no, hermanos? O sea, tremenda bendición, hermanos. Yo todos los días, ¿verdad? Ya con mi salud y con lo que yo tengo, Señor, muchísimas gracias por la fidelidad, porque miro aquí y hay fruta y abro el refrigerador y hay comida. Muchísimas gracias, Señor, mi Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que Dios es bueno, hermanos? Una tremenda abundancia, ¿no? Entonces este hombre, después de trabajar, llega a su casa y tenía su segundo turno, por así decirlo, hermanos. Tenía una segunda labor. Bien cansado y, a ver, pues vamos a prender aquí la leña, porque no voy a empezar a crear la estufa, que hasta control remoto puedes prender hoy, hermanos. No, agarrar la leña y vamos a guisarle al patroncito. Váyame siguiendo, por favor, con mucha atención, porque ahí está la enseñanza, ¿ok? Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús lo dice de una manera absoluta. Pienso que no. Déjenme y se los leo en una versión diferente, ¿ok? Tampoco le da las gracias por cumplir con sus órdenes. El esclavo tenía que estar consciente que su amo no tenía la obligación de decirle, muchas gracias, mi querido empleado, eres el empleado más excelente, muchas gracias por tu trabajo, eres el mejor de mis trabajadores. Nada de ese tipo de halagos o palabras aduladoras podía esperar un siervo, hermanos. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos siervos hay aquí, por cierto? ¿Cuántos siervos de Dios sabemos aquí, por cierto? Ok, váyame siguiendo con mucha atención porque eso es para usted y para mí, ok. Entendamos que en nuestra cultura, muchos patrones nos dan las gracias cuando realizamos un buen trabajo, ¿sí o no? Muchos de ustedes han sido reconocidos como el empleado del mes, ¿verdad? Apareces ahí, ¿verdad? En la pizarra, en el pizarrón, ahí aparece, ¿verdad? ¿Qué puedo decir, verdad? Alfonso, Méndez, por así decirlo, empleado del mes, y lo reconocen con bonos, le dan el estacionamiento enfrente de la puerta de la entrada del edificio, le hacen una comidita, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, hoy ya por cambios de cultura, ya por el establecimiento de los derechos humanos, porque
sí saben que hay derechos humanos, ¿verdad que sí? Hay derechos humanos, mi amado. Y hoy si vas a un trabajo y sabes qué, no, pues el manager me dijo que qué bonito cuerpo tengo. Y ya con eso tienes para demandarlo, hermano. ¿Sí o no? Ya eso es considerado, eh, ayúdeme por favor, el acoso sexual, lo iba a decir en el idioma de mi pueblo, ¿verdad? Pero mejor me ahorro las palabras, para que no digan aquí, ¿verdad? Gracias por ahorrarme palabras, estoy malo de mi garganta, un poco afónico, ¿verdad? Hoy tenemos ese buen recurso de parte del Estado, de parte de la nación, derechos humanos. En aquella época, mis amados hermanos, pues había derechos para los esclavos, sí, claro que sí. Ah, pero en base a que, vamos a decirlo así, el patrón te dijo, hasta que termines de ensamblar 5 carros, por así decirlo, ¿verdad? Hasta que termines de ensamblar 5 carros, te puedes ir a tu casa. Es un ejemplo, ¿no? Y tú dices, no, 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 yo voy a sembrar 4 y si te conviene, si no, no. Nosotros no podemos establecernos lo que debemos de hacer, hermanos. Aquí se dijo que tranquilamente, fumándote tu cigarro, ¿verdad? Porque hoy hay cristianos que fuman, por cierto. ¿Va? Te dicen, man, oh, eres cristiano, yo también. Ah, no me digas. Míralo nomás, ya está el diablo es cristiano, ¿ah? Entonces, hay gente, ¿verdad? Que con calma, ¿verdad? Se sientan, escuchan la radio, le hablan a su esposa. Con esa calma pueden completar su trabajo, pero son flojitos, no quieren. Y al fin y al cabo comienza, que patrón racista, es que no sé qué, y es que nomás a los güeros, y queremos justificar nuestra flojera, hermanos. Nosotros, nosotros, nosotros no podemos establecer lo que vamos a hacer, para eso nos pagan, hermano. ¿Sí o no? Para eso nos pagan. Acuérdense bien que el cristiano tiene que ir a demostrar en el trabajo y en cualquier lugar que trabajamos para Dios. ¿Qué hizo Daniel en Babilonia, hermanos? ¿Se acuerdan lo que hizo Daniel en Babilonia? Él dijo, cuando quisieron obligarlo a doblegarse delante de esa estatua, ¿verdad que sí? Le dijeron, no es necesario que te responda yo a tu petición de que me doblegue yo delante de esa estatua de madera y de fierro. No, no es necesario. Al Dios, dice, porque el Dios que yo sirvo, dijo, ¿sí o no? Y estaban trabajando para un rey en Babilonia, hermanos. Estaban trabajando para un gabinete público, público y político, ¿sí o no? Y dijeron, para el Dios que yo sirvo. ¿Cuántos sirven a Dios, por cierto? Ese Dios servimos, hermano, ¿eh? No te vayas a pelear con el manager todos los días, por favor. No te vayas a llevar a los pies a todos los empleados, hermanos, porque nadie nos va a creer que somos cristianos. Yo sé que hay asuntos difíciles, ¿no? Pero hay que pedir la sabiduría de Dios y paciencia para arreglarlos, hermanos. Nosotros, no todo se trata de ir a recursos humanos y de ir a demandar. No, no, no. No se trata de demandar todo el tiempo, hermanos. Aunque a veces hay que hacerlo. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho, hermanos. ¿Sí o no? ¿Es legal echar mano de las leyes, sí o no? Por supuesto que sí, para eso las puso Dios, ¿no? Pero tampoco se trata de justificar nuestra flojera o de justificar nuestra, eh, eh, nuestra, ¿qué puedo decir? Mal, nuestro mal comportamiento delante de la gente y todo el tiempo queremos demandar, hermanos. No se trata de eso. Les estoy explicando todo esto, hermanos, porque entendamos que Jesús estaba hablando de siervos que ya tenían establecido algo y no podían decirle al patrón, patrón, hoy no tengo ganas, hoy sí te tocó cenar, definitivamente ya son 4 días que me ha ido de duro, hoy sí, patrón, hoy sí te tocó cocinar a ti. No, dice Jesús, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Vamos a leer el versículo 10, ¿qué les parece? Ya Jesús estableció que el siervo tenía el compromiso de simplemente obedecer. ¿Ok? Verso 10, por favor. Así también vosotros, y ahí ya comenzó Jesús, ¿eh? Ya Jesús los está metiendo al grupo de estas personas que tienen que realizar su deber. ¿Cuántos tenemos deberes aquí? Lean Romanos 12. Romanos 12 son deberes cristianos. Si somos cristianos, ¿ok? Tenemos deberes, ¿ok? Lo va a bendecir, yo sé que lo va a bendecir la palabra de Dios. Entre muchos otros, ¿verdad que sí?
Así también vosotros, dice la Biblia, cuando hayáis hecho, y vamos a leer con mucha reflexión y con mucho entendimiento, para que entendamos que es un deber nuestro, cuando hayáis hecho todo lo que, ¿qué, mi amado hermano? Lo que ha sido, ¿qué? Ordenado. Todo lo que me encargaron. Cuando hagamos todo eso, ¿qué sigue después, Jesús? Di lo siguiente: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos, quiero subrayar ese verbo deber, hermanos. Ese es un deber, ¿sí o no? Es un deber, hermanos, ¿eh? No se trata nomás de que te va a llegar el cheque por correo y no hiciste nada. Hay un deber, hermanos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Déjenme se los leo una versión diferente para que lo entendamos un poquitito más. Escuchen bien, ¿eh? De modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena. ¿Cuántos tenemos un Dios aquí en los cielos, por cierto? ¿Sí o no, cristianos? Tenemos a un Dios quien obedecer, hermanos. Pero también tenemos hombres de Dios a quienes debemos de obedecer. Y aquí está usted de presente, ¿sí o no? ¿Sí o no, hombre de Dios y mujer de Dios? Sí, por cierto que sí, por supuesto que sí. De modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios ordena, todo, no le tengo que decir en inglés ni en hebreo, ¿no? Todo. Todo es todo. ¿Sí, sí se entiende, no? O lo repito, aquí nos quedamos otra hora. Todo es todo, Porque a veces decimos, no, pues, ¿sabes qué, pastor? Pues sí, yo sí creo en este mandamiento y en aquel, pero el quinto y el sexto de plano no. Entonces ya no es un todo. Ya también tu fe no es esa fe genuina. No te va a servir para nada. Dice la Biblia, traducción lenguaje actual: no esperen que Él les dé las gracias. Está hablando del patrón. No esperes que le dé las gracias. Más bien piensen, nosotros somos solo sirvientes. Esa es nuestra posición, Pablo no subrayaba su apostolado, Si usted quiere leer todas las epístolas, dice: Pablo, siervo y apóstol, por la gracia de Dios. ¿Sí o no? Él era siervo, hermanos. Era apóstol, claro que sí, pero nunca dejaba su identidad en Jesús. Usted y yo somos siervos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dice, somos solo sirvientes. Yo ya entendí, hermanos, esa es mi posición, créamelo. Me dicen pastor, muchas gracias por eso, ¿verdad? Porque entiendo que es un respeto que me tienen, gracias. No es para que aquí para que me sienta yo, no, 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 no. No, simplemente para distinguir quién se está ejerciendo en qué área, ¿sí o no? Pero eso no me hace más ni menos que usted, hermano, créame. No, no, es un orden, ¿sí o no? Estamos de acuerdo que es un orden, hermanos. Nosotros solamente somos sirvientes, dice la Biblia. No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Y ahí vamos a decirlo, ¿verdad? Ahí vamos a aterrizar la enseñanza, hermanos. Yo quiero subrayar punto número 1, cuando Jesús dijo: cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, hermanos. Yo les hago una pregunta, hermanos. Yo sinceramente creo que seríamos pocas personas, o a lo mejor no sé, ¿verdad? Creo que pocos, ¿no? Los que con toda convicción delante de Dios podemos decir: Señor, conoces mi corazón, sí fallo, pero yo creo que he cumplido con todo. Amo a mi esposa, si usted es mujer, ama a su esposo, amamos a nuestros hijos, respetamos a las autoridades, respeto a los policías, respeto a los soldados, respeto a mis hermanos en la congregación, soy responsable en mi hogar. Oye, hermano, o sea, el cristianismo es todo un entero, hermanos. ¿Cuántos saben que el cristianismo tiene muchísimas áreas que debemos de ejercer con compromiso, hermanos? Porque hoy yo quiero ayudarles nomás, jovencitos. ¿Cuántos jovencitos ya quieren novio? Los jovencitos ya se fueron ahorita, ¿va? Ahorita están allá en su enseñanza los jovencitos, ¿verdad que sí? Pero a veces decimos con los jovencitos, ¿verdad? Tenemos esa batalla, ¿no?
No, es que yo ya quiero novio, ok. Dices que ya quieres novio, ok. ¿Me puedes decir, por favor, por lo menos 3 o 4 razones por las que quieres novia? Y no te dicen ni una, hermanos. Oh, es que la primera que te dicen, ¿va? La primera que te dicen, oh, es que mis compañeras mis compañeras de escuela, es que mis compañeros, es que mi vecino ya tienen. Yo le hago una pregunta, ¿es válido esa respuesta? ¿Es válida, hermanos? Yo lucho mucho con esos, con muchas personas. Oh, es que ya los es que en la escuela de mi hijo, y es que y se agarran de las escuelas, se agarran de lo que la gente está haciendo, se agarran del vecino que ni cristiano es, y es que no podemos porque mi vecino, y es que que no tenemos Biblia, ¿o qué, hermanos? ¿Cómo que? O sea, o se ajusta al mundo o se ajusta a Dios, hermanos. No hay dos vertientes, sinceramente. A mí eso de que, no, es que todos lo hacen, a mí me está diciendo que usted está soltando, usted ya está soltando su compromiso, hermanos, así de sencillo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Toda la gente que dice, pero es que usted está dejando su compromiso y quiere hacer tipo Elí. Así de sencillo, mi amado hermano. ¿Para qué me llevo otra hora dándole vueltas, cantinfleando? ¿Sí o no, hermanos? No podemos ir a dejar nuestro compromiso. Yo voy a tener novia o novio, papá, te guste o no, a ver quién gana. A ver quién gana. ¿Sí o no, hermano? Así de sencillo, hermano. Pero sentimos 2, 3 cachetadones ahí y te ganó el hijo. Te pones a llorar ahí. Dice la palabra del Señor, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, hermanos. Miren, en los primeros versos de este capítulo, Jesús hace énfasis en 2 cosas. Vamos a, vamos a entender a qué se refería Jesús, hermanos. Todo lo que, todo nuestro deber, dice la palabra del Señor, cuando lo hemos cumplido, simplemente ahí te quedas. Ok, miren, las primeras 2 cosas que hicieron estos discípulos es, punto número 1, ten cuidado en no hacer caer a la gente. Ten cuidado. La otra era de que si alguien te ofendió, tienes que ir a pedir perdón. Esas son las 2 cosas que estaba tratando Jesús al principio. ¿Sí o no, hermanos? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos se sienten más espirituales por no ser tropiezos dentro de la iglesia? Jesús te dice, baja los humos. Estás haciendo exactamente lo que la Biblia ordena. No te mereces un trofeo. Porque hay gente que dice, no, yo soy bien perdonador, no, yo soy más perdonador que Jesús. Y no, o sea, olvídate, o sea, yo soy bien humilde cuando me ofenden. No, yo les digo, ¿sabes qué? Pues no tengo nada contra ti, mi hermano. Y si me vienen y me ofenden otra vez, ¿sabes qué, mi hermano? Pues te perdono, yo te amo en el amor de Cristo. Pero nomás de repente llega, Señor, ¿qué pasó? Mira, pues yo soy bien humilde. ¿Qué pasa? Pues mira, ya que llegue algo, pues que me reconozcan. Te dice el Señor, espérate, siervo. ¿Acaso me vas a venir a decir tú qué quieres de cenar hoy? Así como ese siervo. Estás haciendo exactamente lo que se te encargó y nada más. Porque es una tentación, mi amado hermano, que todas las personas que nos esforzamos, de repente nos llega la tentación de decir, Señor, ¿qué onda? O sea, ya que se den cuenta que aquí está Supermarco. Ya es tiempo que se den cuenta, te dice Dios. Bájale, por favor. Bájale, más te vale que porque te estás enorgulleciendo. Te estás enorgulleciendo. Tu cristianismo es simplemente hacer lo que se te cargó. Si la Biblia dice que perdona, perdona y no pidas un trofeo. Si la Biblia dice no seas tropiezo, no seas tropiezo y no pidas un Grammy. Si la Biblia dice dale al necesitado, dalo y no pidas ningún aplauso. No, el Señor Jesús era bien directo, hermanos. Y gloria al Señor, porque por eso se reconoció, porque dice la Biblia que hablaba verdad como quien tiene autoridad, ¿sí o no? Claro que sí, hermanos. Hablar la verdad con autoridad
va a ser siempre respaldado y aplaudido por Dios, criticado por mucha gente débil. ¿Qué podemos hacer, mi amado hermano? Monedas de oro no somos, dice el Proverbios 300, ¿va que sí? No somos monedas de oro, hermanos. Usted y yo, con la actitud cristiana, con la amabilidad que Dios nos da, con el amor que Dios nos da, tenemos que perdonar, tenemos que esforzarnos por hacer las cosas como Dios nos las ordenó, por decirlo a mí. Yo ya prediqué 4 o 3 veces el domingo. Ajá, ¿y eso qué, Marco? ¿Y eso qué? O sea, ¿a quién le vas a pedir el aplauso, Marco? ¿Hiciste exactamente lo que se te encargó? ¿Por qué el Señor, pónganse de pie, hermanos, por qué el Señor tuvo que hablar de una manera radical, hermanos? Vamos a ser conscientes, hermanos, y vamos a ser también humildes. Hoy día hay muchísimas personas que ya no queremos saber nada de la iglesia, nos queremos alejar de Dios completamente. Es que no me están reconociendo, es que no me pusieron como cabeza de grupo, es que no me han comprado mi corbata, es que no me han dado un aumento como pastor. Pobre de mí, visito las ovejas, voy al hospital, atiendo los matrimonios quebrados y nadie me reconoce. Escúcheme bien, iglesia. Cuando empezamos a querer pedir o exigir, olvidándonos que estamos haciendo simplemente nuestro deber, comienzan a llegar partículas de orgullo, hermanos. Se comienza a meter algo bien peligroso llamado veneno del chanclas, para que no se espante, en la versión mexicana. No podemos llegar a exigir, hermanos. Esposa, estás tratando bien a tu esposo, ¿verdad que sí, esposa? ¿Lo estás amando? ¿Te estás sujetando como ayuda idónea? ¿Verdad que sí? Pero de repente, ¿cómo es posible? Llevo 3 años tratando bien a mi esposo. ¿Dónde está mi aplauso, Señor? ¿Dónde está mi trofeo? ¿Dónde está? Baje los humos, mi amada esposa. Dios te está honrando y te va a honrar. No pidas más. Hay muchos maridos que ya no aguantan la situación. Señor, pero si yo me humillo todo el tiempo, a mi esposa le doy todo lo que necesita, a mis hijos, soy un hombre de hogar. Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi aplauso? Te dice el Señor. Estás haciendo exactamente lo que dice la Biblia. Exactamente lo que se te pidió, estás haciendo. O sea, ¿de qué me hablas? Nosotros estamos luchando con una carne que no es cristiana, hermanos. Y de repente comienzan a saltar partículas de orgullo y creemos que el deber de Dios es exaltarnos cuando se nos ocurre. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Claro, eso es absoluto. Pero una cosa es que Dios honre porque es bueno, y otra cosa es que tú le exijas. No podemos exigir, hermanos. Hoy miramos una terrible tristeza y situación en las iglesias, hermano. Todo se nos da por exigir. No, es que yo hago más que aquel. No es posible, pastor. ¿Cómo? No, mi hermano. A Dios no le agrada eso, mi amado hermano. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios bueno? Miren, hay buenas noticias, ¿eh? Esa palabra de que soy siervo inútil no está diciendo que Dios rechaza las buenas obras, porque entonces tergiversaríamos la Biblia. La Biblia dice en Efesios 2 que Dios nos hizo para andar en buenas obras, ¿sí o no? Las buenas obras son agradables delante de Dios, hermanos. Cuando usted lee 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice que la palabra de Dios es buena para redarguir, para corregir, todo. Y al último dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
¿Sí o no? ¿Para qué? Para toda buena obra. Dios no está peleado con las buenas obras, hermanos. Dios está en contra del orgullo de cuando hacemos las buenas obras. Ya, tu deber es exaltarme. Mi amado hermano. No, eso no es bíblico, mi amado hermano. Dios es un Dios bueno. Dios está de acuerdo que hagamos. Dios nos creó para hacer buenas obras. Esa palabra siervo inútil del griego akreios significa sin provecho, hermanos. Pastor, me dejaste con otra duda. ¿Cómo que inútil significa sin provecho? O sea que yo no estoy siendo provechoso en la obra. No, hermanos. Dios no dice eso. Dios está diciendo: confórmate con lo que se te encargó. No exijas más. No exijas más. No hay provecho en exigir más. A Dios le agradan las obras, hermanos, créanme. Dios es un Dios bueno, misericordioso. Quiero leer, por favor, Job 22, para terminar. Job 22, 2, 3. Acuérdense, hermanos, que Dios se plació muchas veces. Dije Job 22, 2 y 3. Dios se plació de muchas personas que le hacían sacrificios, hermanos. ¿Se acuerdan, verdad, cuando David pidió perdón? ¿Se acuerdan esa oración en el Salmo 51? Una de las muchas cosas que dijo él fue que los sacrificios de Dios, los sacrificios que recibe Dios, son el espíritu quebrantado, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? La Biblia dice que Dios, ahí en Génesis 4, versículo 4, que recibió el sacrificio de un hombre llamado Abel. Dice que se agradó de su sacrificio, ¿sí o no? Dios se agrada de los sacrificios, hermano. Por supuesto que sí. Pero Dios rechaza que le queramos exijar, hermanos, como que usted es jefe, o yo, y él es el siervo, imagínate. Job 22, versículo 2 y 3, por favor. ¿Estamos ahí? Job 22, versículo 2, 3, dice lo siguiente, escúchame bien, Dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Qué cree, hermano, usted? ¿Usted cree que Dios sea más Dios porque yo soy bueno? Por supuesto que no. Al contrario, yo me esfuerzo por ser bueno porque Dios es bueno. Luego dice la Biblia aquí: al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿Qué cree usted, hermano? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Se dan cuenta, hermanos? A Dios no lo hacemos más Dios ni menos Dios. Dios se place de las buenas obras, pero sí se entristece de cuando le exigimos después de que hayamos cumplido, hermanos. Pongan sus Biblias abajo, por favor. Yo voy a orar por usted. Ore usted por mí también, por favor. Levante sus manitas bien en alto. Dios está presente. Dale un poquitito más de volumen, por favor. Ponga sus manos bien en alto, hermanos. Hay un Dios vivo, hay un Dios fiel. Dios es testigo, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Creador del universo. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos perdones. Hemos tenido una actitud arrogante. Hemos tenido una actitud orgullosa. Hemos tenido una actitud incorrecta, mi Dios. Porque tú nos encargaste algo: perdonar, amar a nuestros enemigos, orar por ellos, no ser piedra de tropiezo. Tú nos encargaste muchas cosas, mi Dios. Sin embargo, el enemigo y mi carne muchas veces me engaña. Y quiero pedir aplauso. Quiero exigirte, mi Dios, algo que no me corresponde. No me llamaste para eso, mi Dios. Te pido perdón, Señor, si esa ha sido mi actitud. Te pido perdón. Dígale ahí, hermano: perdóname, Señor.
porque yo he hecho muchas cosas y yo ya me estaba cansando, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Henos aquí, Padre, henos aquí, mi Dios. Nos humillamos delante de ti y te decimos: perdónanos. Queremos esforzarnos a hacer exactamente lo que tú me pediste, Señor. Si tengo que perdonar, voy a perdonar. Tengo que amar, voy a amar, Señor. Ya no quiero vivir a mi manera, mi Dios. Quiero que me cambies. Si usted vino por primera vez, segunda, tercera vez a la iglesia, si usted no tiene a Jesús en su corazón, dígale: Señor, te pido perdón. Reconozco mi orgullo en mi corazón. Quiero un lugar contigo en el cielo. Creo por fe que tú tienes un lugar en el cielo. Yo creo por fe que tú perdonas pecados y nos vas a llevar algún día a un lugar perfecto. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Perdona nuestras actitudes, mi Dios. Ten misericordia de tu pueblo. Y gracias, muchísimas gracias por tu palabra, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra, soberano y santo Dios. Te damos la alabanza, el poder es tuyo. Tu iglesia te pertenece, tú dices la sangre, Jesús, por ella. Y te damos un fuerte aplauso. Apláudele bien fuerte, hermano, porque es para Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias por tu perdón, Padre Santo. Gracias por perdonarnos. Nos movemos con confianza, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un saludo, un abrazo al que tiene ahí a un lado. Dígale: Dios te bendiga. Nos miramos para la próxima, para el jueves, mi amado hermano.